Como todos saben, estamos predicando la epístola a los Efesios desde casi comienzo de año. Ya estamos en el capítulo 5, en la mitad del capítulo 5, y hoy vamos a estudiar juntos los versículos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es palabra de Dios. Ya hemos visto en esta epístola, Pablo primero nos enseña una serie de doctrinas esenciales para nosotros como cristianos. Él nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero inmediatamente después no se queda en eso, sino que él comienza a exhortar a los oyentes, a los efesios en esa época y a nosotros hoy, a vivir a la altura de lo que somos. De eso se trata, hermanos, toda esta parte, lo habrán notado, toda esta parte de la carta. Pablo nos está diciendo cómo debemos vivir como verdaderos cristianos. Y lo primero, obviamente, que encontramos en este texto es una exhortación. En el versículo 15, debemos andar como sabios y no como necios. Y luego de eso, Pablo desglosa la manera como esta exhortación puede ser llevada a cabo por nosotros. ¿Cómo andan los sabios? Bueno, aprovechando bien el tiempo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora, este último punto, la llenura del Espíritu Santo, lo veremos la próxima semana en otro sermón por una cuestión obvia de tiempo. Veamos entonces en primer lugar en nuestro texto la exhortación. Luego veremos la manera de llevarla a cabo. Versículo 15 otra vez. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Obviamente el foco primario de esta exhortación es la sabiduría. Los creyentes deben andar como sabios y no como necios. Este concepto de sabiduría, este contraste entre sabiduría y necedad aparece bastante en la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Capítulo 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Capítulo 10, versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Y así podríamos seguir durante un buen tiempo con muchos textos. La sabiduría y la necedad se contraponen en la Biblia, así como se contrapone la luz y las tinieblas. Ahora bien, y este punto es muy importante, la Biblia enseña claramente que todos los hombres, todos los seres humanos nacen necios. Nosotros nacemos siendo necios. Dice Proverbio capítulo 22, versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Todo hombre sin Dios es un necio, dice la Biblia. La necedad viene entrelazada en nuestra personalidad desde el mismo momento en que nacemos. ¿Quién es el necio? El necio es aquel que vive como si Dios no existiera. Aquel que cierra sus ojos a la evidencia para no postrarse ante Dios, para no reconocer su autoridad y su dominio absoluto. Esa es la acusación central que presenta el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Especialmente a partir del versículo 18, donde Pablo dice que Dios ha revelado su persona a través de toda la creación. Toda la creación muestra la gloria de Dios.
A través de las cosas hechas, Dios nos da muestra palpable de su poder, de su deidad, de su soberanía. Pero ¿qué pasó? El hombre ha cerrado sus ojos a toda evidencia. Y dicen los versículos 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Otra vez el mismo contraste. Sabiduría, necedad. El hombre natural es tan necio, pero tan necio, que ve el diseño de la creación, ve la gloria de Dios desplegada en su creación, porque es evidente, pero él prefiere cerrar sus ojos a la evidencia. Eso es necedad. Necedad. El problema del necio es que él vive como si Dios no existiera, como si no hubiese Dios alguno al cual obedecer, al cual adorar, como si no hubiese un juicio al final del camino. El necio es su propia autoridad. El necio es su propio Dios. Es gobernado por sus propios sentimientos, por sus deseos, por sus impulsos. Por eso el necio siempre rechaza el consejo, rechaza la corrección, y toda su preocupación tiene que ver solamente con lo que sucede aquí y ahora, hoy. El necio vive para su presente, no le importa el futuro. En Lucas capítulo 12, el Señor Jesús trae la parábola del rico insensato. ¿Sí? Todos la conocemos. La parábola habla de un hombre inmensamente rico que había prosperado tanto que ya no tenía lugar donde acumular sus frutos, sus fortunas. Y este hombre dice en los versículos 17 al 19 de Lucas 12, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Evidentemente este hombre estaba seguro de que iba a vivir muchos años y se había propuesto gozar esos años a lo grande. Todo su problema se reducía a pasarla lo mejor posible en este mundo sin pensar en nada más. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero ¿qué pasó? En el versículo 20 aparece Dios y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Otra vez la palabra necio. Este hombre solo vivía para sí mismo y para su presente, y Dios lo identifica como un necio. No solo él perdió en un segundo todo lo que había acumulado a lo largo de su vida, sino que de repente, sin estar preparado, se vio delante de una calamidad, la muerte y el encuentro cara a cara con Dios. Ese es el hombre necio. ¿Quién es el sabio entonces? Bueno, obviamente, aquel que conoce a Dios y actúa en consecuencia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y ese temor del que habla aquí el texto no es otra cosa más que un reconocimiento reverente de que Dios está ahí, que Él reina, que es soberano y que merece ser servido, ser adorado y ser amado con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El hombre sabio es aquel que le teme a Dios. Ahora, no en el sentido de tenerle miedo, pavor o terror. No. Ese temor se manifiesta más bien en veneración, en reverencia, en asombro y en obediencia.
Por eso es evidente que el hombre comienza a ser verdaderamente sabio cuando es hecho partícipe de la salvación que Cristo ofrece en el Evangelio. Recién allí. ¿Por qué? Porque es por medio de Cristo que somos reconciliados con Dios. Es por medio de Cristo que nosotros podemos conocer al único Dios vivo y verdadero. Porque en Cristo, dice la palabra de Dios, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y nosotros ahora estamos en Él. Por eso somos sabios. Él es nuestra sabiduría, no nosotros. Nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos han sido abiertos, de tal manera que ahora poseemos una comprensión de las cosas que antes no teníamos. ¿Cuál es entonces la exhortación de Pablo en este versículo 15? Que nosotros seamos consecuentes con ese conocimiento que ahora tenemos por el hecho de estar en Cristo. Andad como sabios, no como necios. La sabiduría, hermanos, consiste en poner ese conocimiento que Cristo nos da en la práctica en nuestro diario vivir. En el pasaje que estamos estudiando, Pablo asume, obviamente, que los cristianos están dentro del grupo de los sabios. Los creyentes han abrazado a Cristo y han abrazado su palabra. Han depuesto su rebeldía y se han entregado totalmente a hacer la voluntad de Dios. Esa es la marca de todo verdadero creyente, la obediencia a la palabra de Dios. Y es esa palabra de Dios la que nos hace sabios. La que nos hace sabio, que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El creyente ha abrazado por medio de la fe a aquel que es la sabiduría encarnada. Y tiene su palabra para guiarlo diariamente en el camino de la sabiduría. Hermanos, el punto aquí es que si nosotros queremos andar en sabiduría, no como necios, andar en sabiduría, en este paso por la tierra, debemos pensar y debemos actuar como verdaderos cristianos. Ese es el punto. Esto que yo quiero hacer, que tanto deseo hacer, ¿es conforme al carácter santo de Dios? ¿Qué haría el Señor Jesucristo si estuviera en mi lugar hoy? ¿Cómo reaccionaría? Si aún yo llegara a la conclusión que esto que deseo tanto hacer no está violando ninguno de los 10 mandamientos, yo debiera preguntarme, ¿cómo afectará mi alma esto que deseo hacer? ¿Cómo afectará esto el alma de mis hijos? El alma de mi esposa, el alma de mi esposo, el alma de mi familia, el testimonio de la iglesia. Amados hermanos, los cristianos deben reflexionar, meditar y pensar conforme a la voluntad de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Si hay una persona en el mundo que tiene que usar continuamente su cabeza, ese es el cristiano. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mis hermanos, los cristianos no nos movemos por deseos, no nos movemos por impulsos, no nos movemos por instinto. Los cristianos actuamos por principios. Por principios. Y si hay alguien realmente trágico, hermano, en el evangelismo moderno de hoy, es que muchísimas iglesias, yo diría la gran mayoría,
Los miembros de esas iglesias son alimentados solamente a un nivel meramente emocional. Y punto. Dejando totalmente fuera el intelecto. La alabanza, las actividades que hacen, la predicación de la palabra son lo más ligera posible que puedan ser. Dirigidas a afectar las emociones del auditorio y no de ponerlos a pensar. Y mis hermanos, el cristiano tiene que pensar. Tiene que pensar. Y pensar como cristiano. He ahí entonces la exhortación de nuestro texto. Debemos examinar, hermanos, con mucho cuidado nuestro andar para que podamos vivir a la altura de lo que realmente somos, conforme a la luz que ahora tenemos en Cristo. Los cristianos debemos vivir como sabios y no como necios. Ahora, en el resto del pasaje, Pablo pasa a decirnos de qué manera nosotros podemos llevar a cabo esta exhortación que nos acaba de dar. ¿Cómo se comporta el hombre sabio? Bueno, en primer lugar, aprovechando el tiempo. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El verbo que aparece en nuestras Biblias, traducido como aprovechar, en el original griego significa redimir, significa comprar. Y es usado en el texto para transmitir la idea de aprovechar al máximo una cosa, en este caso el tiempo. Ahora, Pablo no está hablando aquí del tiempo cronológico, ese que se mide con el reloj en horas, minutos y segundos. No, Pablo está hablando de oportunidades. De oportunidades, de sacar el máximo provecho a las oportunidades que se nos presentan todos los días. El hombre sabio examina cuidadosamente sus pasos para ver cómo puede aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presenta delante. ¿Para qué? Para crecer en su vida espiritual, para desarrollar una relación cada vez más íntima y cercana con Cristo, para mostrar por medio de su vida la gloria del Evangelio, para edificar y servir a otros creyentes, para traer a los perdidos a los pies del Señor. Eso es aprovechar las oportunidades. Este hombre sabe que solamente tiene una vida para vivir. Y sabe que toda oportunidad que se pierde no vuelve nunca más. Miren, alguien un día publicó el siguiente anuncio. El anuncio decía así: perdidas ayer, en algún momento entre el amanecer y el atardecer, 2 horas de oro, cada una de ellas engarzadas con 60 minutos de diamantes. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. Mis hermanos, la oportunidad perdida no regresa jamás. Ya no se puede. Y yo me pregunto y le pregunto a ustedes en esta mañana, porque este texto me hace reflexionar. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? Sinceramente, ¿se puede decir que nosotros sabemos aprovechar todas las oportunidades para no perderlas para siempre? Cada una que se nos presenta. ¿Es así? ¿O tratamos de no demostrar que somos cristianos para que la gente no se burle de nosotros? ¿Aprovechamos las oportunidades? Imaginen esto por un segundo, le pido que use su imaginación. Imagínate tu funeral, el tuyo. Te has muerto y está tu funeral. ¿Pueden decir las personas que te conocieron íntimamente ese día que tu vida valió la pena ser vivida? Mis hermanos, hay muchas virtudes que desarrollar. Hay muchos pecados que mortificar. Hay mucho conocimiento de Dios que adquirir. Muchos hermanos en la congregación que edificar y servir. Muchos incrédulos que ganar para la gloria de Cristo. Y todo eso requiere de tiempo y de saber aprovechar el tiempo al máximo. Al máximo.
El hombre sabio no malgasta su tiempo en las estupideces del mundo, porque vive su vida en el presente, pero con los ojos puestos en la eternidad. Más aún, este hombre sabe que el mañana es incierto. Nosotros no podemos saber si las próximas horas serán las últimas que vayamos a vivir, que tengamos a nuestra disposición. Y les confieso algo, muchas veces escribiendo el sermón pienso eso, que este puede ser mi último sermón. Y a lo mejor no sea mi último sermón, a lo mejor sea el último que ustedes escuchan. ¿Qué aprendí que debo hacer? Predicar cada sermón como si fuera el último. Como si fuera el último. Mis hermanos, lo que vas a hacer en el avance de tu proceso de tu santificación, lo que vas a hacer con el alma de tus hijos, lo que vas a hacer con el alma de tu esposa o de tu esposo, lo que vas a hacer con aquellos que no conocen a Cristo, con el avance del reino de Dios, lo tienes que hacer ya. Hoy, ahora, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Este es el momento para hacer las cosas que perduren por toda la eternidad, para hacer tesoros en el cielo. Mi hermano, ¿tú estás haciendo tesoros en el cielo hoy? ¿Estás haciendo tesoros en el cielo? ¿Estás viviendo una vida que vale la pena vivir? Bueno, el apóstol Pablo a continuación nos da una buena razón para vivir de esta manera. Y dice, porque los días son malos. No solo tenemos poco tiempo, porque esta vida es efímera, sino que también tenemos mucha oposición. Mucha oposición. Vivimos en un mundo malo, caracterizado por el pecado, por la maldad, por el engaño, por el error, por el egoísmo, por la perversión. Y Cristo dice en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, que nosotros los cristianos somos la única sal y la única luz que tiene este mundo. La única. Si nosotros somos perezosos en la propagación de la verdad, mis hermanos, créanme, el mundo no será para nada perezoso en la proclamación del engaño y del error. Los días son malos. Y nosotros debemos hacer el mejor uso que podamos de las oportunidades para el avance del reino de Cristo en medio de tanta oscuridad, de tanta maldad, de tanto error. Pero hay algo más que dice Pablo que hacen los hombres sabios. Si vamos a aprovechar mejor el tiempo que tenemos, debemos también procurar entonces un entendimiento cada vez mayor, cada vez más profundo de la voluntad de Dios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez encontramos aquí el contraste entre la necedad y la sabiduría. Antes vivíamos fuera del marco de la voluntad de Dios. Vivíamos en insensatez, vivíamos en necedad. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Eso, mi hermano, éramos tú y yo en otro tiempo. Ya no somos más así, porque nos hemos dado cuenta de nuestra propia insensatez y que la verdadera sabiduría y la verdadera felicidad se encuentra únicamente en la voluntad de Dios. ¿Qué es insensatez? Vivir fuera de esa voluntad, de la voluntad de Dios. Solo Dios sabe cómo las cosas funcionan bien. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Entonces, desechar el punto de vista de Dios en cualquier área de nuestra vida es la mayor insensatez que un ser humano puede cometer. Es por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo, a punto de ser encarcelado, oró en el huerto de Getsemaní, luego de sufrir ante la llegada de una prueba terrible para Él, Él finaliza diciendo: Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya.
He ahí la oración de un hombre sabio. Y mis hermanos, recuerden, para que prevaleciera la voluntad de Dios, para Cristo significó la muerte en la cruz del Calvario. ¿Y cómo nosotros podemos entonces conocer la voluntad de Dios? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que distinguir entre la voluntad general de Dios y la voluntad particular. La voluntad general es aquella que tiene que ver con toda la generalidad del pueblo de Dios. Es para todos los hijos de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que sus hijos sean santos? ¿Es la voluntad de Dios que todos sus hijos se asemejen cada vez más a nuestro Señor Jesucristo? ¿Es la voluntad de Dios que todos sus hijos se amen? ¿Es la voluntad de Dios que todo cristiano sea miembro de una iglesia local? ¿Es la voluntad de Dios que todos sus hijos lean la Biblia? ¿Es la voluntad de Dios que todos los cristianos oren? Y así muchísimas cosas más. Esa es la voluntad general. Pero también hay una voluntad particular de Dios, la que tiene que ver con tu vida y con la mía en particular. Es distinta para cada uno de nosotros. ¿Con quién me casaré? ¿Dónde viviré? ¿Cuántos hijos tendré? ¿Qué carrera estudiaré? ¿Cuál será mi profesión, mi trabajo? ¿Cuál será mi servicio en la iglesia? ¿Qué es lo que hace el hombre sabio? Bueno, en primer lugar, procura un entendimiento cada vez más amplio, más profundo de la voluntad general de Dios, que se encuentra revelada, hermanos, en la palabra de Dios, en un libro que se llama la Biblia. Conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia. Y para la voluntad particular de la vida de cada uno, este hombre sabio, ¿qué hace? En primer lugar, aplica los principios que aparecen en ese libro que se llama la Biblia. Pero también pone cuidadosamente cada cosa de su vida en oración. Lo presenta al altar de la gracia y busca el consejo de creyentes más maduros y más experimentados. Eso es lo que hace un hombre sabio. Ahora, lo que de ninguna manera ese hombre sabio hace es guiarse por sus impulsos, por sus instintos o por sus deseos personales. Y otra vez volvemos siempre al mismo punto. Pablo termina siempre en el mismo lugar. Los cristianos deben pensar, deben meditar, deben reflexionar como cristianos. Como cristianos, Proverbios capítulo 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Asegúrate, mi querido hermano, mi querida hermana, asegúrate muy bien que sea la voluntad de Dios la que prevalezca en tu vida y no la tuya. Porque allí radica la verdadera sabiduría y la verdadera felicidad. ¿Para qué? Para que tú también puedas el día de mañana decir lo mismo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 4, versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y para finalizar, como siempre, quiero traer estas cosas a tu conciencia, porque ese es el propósito de la predicación de la palabra de Dios, no confrontarnos. Si no, la predicación no sirve para nada. Si salimos todos felices de aquí abrazándonos y besándonos, la predicación fue bastante floja. La predicación de la palabra de Dios, hermano, cuando está hecha fielmente con sana doctrina, nunca pasa desapercibida. Produce dos cosas: o convierte o molesta. Eso es inevitable. Te pregunto entonces, ¿posees tú un conocimiento hoy cada vez más amplio de la voluntad de Dios? ¿Vives a la luz del hecho incontrovertible de que Dios sabe mucho más que tú y lo único que Él realmente desea es tu bien? Mi hermano, si ese pensamiento no domina hoy tu corazón, tú no querrás cumplir la voluntad de Dios. Hay gente que parece pensar que Dios se divierte haciéndonos la vida cada vez más imposible, más difícil,
más aburrida. Que el gozo de Dios es desgraciarnos a nosotros la existencia. Hermano, tal pensamiento es blasfemo. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El que es engañoso, el que es perverso, el que es maligno es tu corazón. Nunca será la voluntad de tu corazón mejor y más beneficiosa que la voluntad de Dios. Nunca. Y yo te pregunto otra vez en esta mañana, porque es importante, ¿cómo estás andando tú hoy? ¿Como una persona sabia o como una persona necia? ¿Qué tanto estás aprovechando tu tiempo? ¿Eres hoy más maduro espiritualmente hablando de lo que eras hace un año atrás? ¿Es tu caminar con Cristo más cercano, más íntimo, más personal, más profundo? ¿Eres hoy, hermano, más útil y más diligente en la obra de Dios? Mi hermano, ¿tú estás seguro, completamente seguro, que estás educando a tus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Y no a lo que a ti te parece? ¿O lo que te enseñaron tus padres? ¿O los psicólogos? ¿O los sociólogos? ¿Estás seguro que es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios la que predomina absolutamente en tu matrimonio? ¿En tu negocio? ¿En tu trabajo? ¿En la membresía de tu iglesia? Mi hermano, es mi oración en esta mañana para todos, que Dios nos ayude a hacer una evaluación juiciosa y profunda de nosotros mismos. Pero no para desanimarnos, no, esa no es mi intención. No para que nos desanimemos al ver nuestras debilidades, no, para corregir lo deficiente. Para levantar las manos caídas, para hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo que nos queda de vida vivamos más como sabios que como necios. Y para aquellos que nos acompañan esta mañana sin Cristo en su corazón, mi amigo, la sabiduría que nosotros estuvimos hablando hasta ahora, hoy, es aquella que se obtiene únicamente en Cristo por medio de la fe. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mi amigo, fuera de Cristo solo hay oscuridad, solo hay tinieblas, solo hay necedad, engaño. Mi amigo, es solo cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra propia insensatez y de nuestro propio pecado, cuando vemos la gravedad del problema que tenemos delante por haber transgredido en incontables ocasiones la ley moral de Dios, es cuando nos damos cuenta de que algún día inexorablemente tendremos que pararnos delante de Él y dar cuenta de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Es entonces, mi amigo, y solo entonces, cuando estamos preparados para ir a Cristo clamando por misericordia y perdón. Solo entonces. Y ese es el primer paso para ser sabios. Cuando deponemos nuestro orgullo y nos humillamos delante de Dios y reconocemos su autoridad máxima sobre nuestras vidas, mi amigo, esa sabiduría de la que estamos hablando solo viene de Dios. De Dios. Y esa sabiduría está disponible para ti hoy, aquí, ahora mismo, en este lugar, por medio de la fe. Mi amigo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ven a Cristo, ven a la cruz, ven a sus pies, pídele a Él que te dé la fe para creer, pídele a Él que te dé el arrepentimiento, que te dé luz, pídele a Él que te traiga con cuerda de amor a sus pies. Mi amigo, Cristo es un poderoso Salvador. Y tengo buenas noticias para ti. Su brazo no se ha cortado para salvar. Vamos a orar. Padre,